Bien, ya inició la grabación de la sesión. Ustedes de seguro van a poder verla mientras yo les hablo de ella. ¿Sí la pueden visualizar? Sí, maestro. Excelente. Entonces, pues comenzamos. Ya estamos en la semana número 10 de este día, 18 de julio, y el tema es un modelo de desarrollo que plantea Naciones Unidas. Evidentemente que ese modelo es el que ustedes ya conocen como por nombre, que es desarrollo sustentable. Ese es el modelo de Naciones Unidas. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Para el caso del tema, en el libro que es nuestra guía temática, el tema se revisa como una integración de ciertas políticas que tiene que hacer cada gobierno de cada sexenio. Y en este caso, como es del 2002, 2003 la información, no existía para nuestro país un documento local derivado del documento de Naciones Unidas, que se llama la Agenda 21. Entonces, en este tema vamos a revisar justamente el planteamiento del autor del libro, en el cual postulaba una cierta intención de que así como cada país tenía que adecuar la Agenda 21 para su nación, se planteara integrar ciertas políticas, considerar los indicadores de sustentabilidad planteados aquí en la Agenda 21 y revisar entonces cuáles serían esas políticas principales y qué indicadores se tienen que utilizar institucionalmente. Y entonces buscar hacer una transición hacia ese modelo que Naciones Unidas planteaba, que era la Agenda 21. Y entonces el análisis tenía que ser en la dimensión política, en la dimensión jurídica, desde la ética y también el planteamiento institucional, porque se requieren instituciones para poder llevar a cabo todas las implementaciones de cualquier tipo de plan, programa, estrategias. Y también vamos a revisar un par de propuestas que tenía el autor. Una era integrar en cada municipio la gestión ambiental. Recuerden que lo ambiental tenía poca apreciación a nivel federal, estatal y municipal. Entonces se requiere integrar lo ambiental desde lo municipal. ¿Sí? Es el planteamiento. Y lo otro era que a nivel nacional se estableciera una cierta comisión de ese nivel para gestionar el desarrollo sustentable, o sea, para gestionar el modelo y poderlo implementar en la administración pública. Por esa razón, aquí aparece que había que transitar, ¿sí?, hacia ese modelo que planteaba Naciones Unidas para ser un país con desarrollo. Y ya lo decíamos, está la Agenda 21, están los objetivos del milenio y luego fueron los ODS 20 de Naciones Unidas. Estos son los últimos, lo vamos a revisar más adelante. Eh, Déjenme hacer aquí una liga, un poquito como que me sorprendió, déjenme ver. Ajá, sí, no, es que esta liga no corresponde. Ah, caray, esta liga no corresponde, déjenme regresar, porque se sale. Bueno, volvemos a la ampliación y vamos aquí. Debo de corregir esto para que no se ligue de esa manera. Entonces, avanzando en la presentación de la información, tenemos como objetivos de la actividad que ustedes pues analicen de principio cuál es el contexto general, lo mismo que el internacional, de ese constructo, de ese paradigma, desarrollo sustentable. Ahorita lo vamos a ver. Recuerden que los objetivos se van cumpliendo conforme se avance en la información. Y luego, siguiente objetivo, que se analicen las diversas políticas que son en principio económicas,
otras de tipo social y unas más de tipo ambiental, que tendrían que adoptarse las políticas para tender justamente hacia la sustentabilidad. Y todos estos tres aspectos o dimensiones tienen que estar ligadas con un cambio en las instituciones. Ustedes en la semana número 5, revisaron justamente que la problemática institucional era fundamentalmente por una falta de transversalidad, también por una cierta eh, que cada sector trabajaba por su cuenta, que el presupuesto se desviaba o el presupuesto no alcanzaba, o había incluso una falla en los objetivos, en las estrategias, en los planes. Y también que luego no armonizaban con el plan de desarrollo nacional, que para empezar ni era nacional ni era de desarrollo. Y luego había problemas también de tipo de corrupción. Entonces, este cambio institucional tiene que ir aparejado con lo económico, social y ambiental. No se puede dejar de lado. Y el siguiente objetivo es que ustedes igualmente entiendan cómo es que la administración pública, es decir, el gobierno y su administración pública, igualmente puede colocarse en un sentido de incorporar este mismo modelo y concepto y constructo de sustentabilidad en su propio trabajo de administración pública. Esto es muy interesante porque una vez que el gobierno mismo adopta este modelo, lo tiene que aplicar, sobre todo porque ya lo comentábamos, estos objetivos, bueno, desde la Agenda 21, pero sobre todo en los últimos objetivos 2030 de las Naciones Unidas, son 17 objetivos, aquí se tienen que implementar actualmente de una forma mucho más concreta. Ahorita lo vamos a revisar, cuáles son los objetivos y de qué manera se van enlazando con la administración pública. Entonces, decíamos que el objetivo era revisar el contexto general, lo mismo que el contexto internacional. Vamos a ver, el contexto general implica una cierta interrelación. A la hora de interrelación sistémica, estamos hablando de una interrelación muy integrada y en forma de redes. Lo sistémico es en forma de redes. Y esa interrelación, aparte de ser total y completa y sistémica, también tiene que armonizar los aspectos, las dimensiones sociales, las económicas y las políticas y las culturales de cada nación, de cada comunidad, en la forma en que se integran en su interacción con el medio natural, porque esto implica justamente la supervivencia. Es decir, el uso de los recursos, desarrollo de recursos, implica justamente tender a un desarrollo y a una mejoría de la supervivencia. Así que el contexto del desarrollo sustentable es una interrelación entre las dimensiones sociales, económicas y ambientales, junto con las políticas y culturales. No se puede dejar de lado ninguna, pero al menos deben de cumplirse las primeras tres, ambiental, social y económica. Y desde luego se requieren las políticas y desde luego las culturales, porque la práctica cultural implica la sociedad en su conjunto y las políticas implican lo que comentábamos, ¿sí? Comentábamos esto, lo institucional, esto es lo político. De modo que ese contexto general se debe de cumplir entre todas las dimensiones para que sea justamente sustentable. Entonces, en el caso del contexto internacional, estamos hablando de que todo parte de lo que se revisa en las cumbres de Naciones Unidas o conferencias de Naciones Unidas en materia ambiental, en este caso en materia ambiental, ¿sí? Acuérdense que hay más materias, derechos humanos, derechos sociales, de derecho internacional y otro tipo más de cumbres, incluso también económicas. Entonces, estas cumbres, en su contexto internacional, empieza en el año de
1972 en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Y posteriormente, esta conferencia sobre medio humano dio la pauta para la siguiente cumbre, aunque pasaron 20 años. Así que en la segunda cumbre, que fue en Río de Janeiro en el 92, ya aquí hubo 20 años de experiencia, 20 años de revisión y mucha información que se podía ocupar. Ya para este año, el 92, lo ambiental tuvo mayor relevancia, aunque en Estocolmo se revisó también lo social y lo económico. Y ya para Río de Janeiro se dio mucha prioridad a lo ambiental. Por esa razón, no hubo tanta seguridad de parte de los países de en aquel tiempo, se decía el tercer mundo, o del sur, por ejemplo, porque solamente se vislumbraba lo ambiental. Y acá, bueno, lo importante no era solo lo ambiental, también lo social y lo económico. Entonces, la innovación en materia ambiental no era la única circunstancia que podía superar una falta de desarrollo. Por esa razón, esa diferencia entre países del norte y del sur fue muy notoria en esa cumbre del 92. Posteriormente, en Johannesburgo, en el 2002, Johannesburgo, Sudáfrica, se vuelve a ver una cumbre más ambiental y se refrenda el compromiso de Naciones Unidas para de implementar todos los acuerdos que ya revisamos en la semana número 7, que fueron vinculantes y otros no vinculantes, resueltos en Río de Janeiro 92. Y después hubo una cumbre nuevamente en Río de Janeiro, 2012, que se llamó Río más 20, porque hay diferencia de 20 años entre el 92 y el 2012. Y esta cumbre también es parte de ese contexto internacional. En esta cumbre ya se hablaba justamente de el futuro que queremos como humanidad, como mundo, como los que tenemos a nuestro cargo la biosfera. Y luego habrá una conferencia más en este año, 2022, repite otra vez Estocolmo y se va a llamar Estocolmo más 50, porque la diferencia entre el 72, ¿sí?, y el 2022 son justamente 50 años. Así que Estocolmo más 20, similar a como fue Río, perdón, Estocolmo más 50, similar a como fue Río más 20 entre el 92 y el 2012, 20 años. Y acá es Estocolmo más 50. Porque este contexto internacional tiene que ver con lo que se establece como principios de cada cumbre. Son declaraciones de principios que establecieron en el 72, se reafirman en el 2000, en el 92, se reafirman, se refrendan en el 2002, luego en el 2012 y ahora en el 2022 igual tienen que refrendarse, aunque haya nuevos principios, pues deben refrendarse siempre los anteriores, porque se avanza sobre las bases, no se desecha nada. Igualmente, ese contexto tiene que ver con acuerdos internacionales de manera vinculante. Los principios son declarativos, no son vinculantes, pero sientan las bases para posteriores acuerdos vinculantes. Por ejemplo, ustedes saben que los vinculantes son el Protocolo de Montreal y el Protocolo de Kioto. Lo mismo también en este contexto internacional están cuando se crean agencias de la ONU, como aquí aparece la FAO, la UNICEF, la UNEP, la UNESCO. Todas ellas son agencias de la ONU. Igualmente hay programas de la misma ONU para fortalecer y apoyar a cada nación que está integrada en las Naciones Unidas. Entonces, ese es el contexto internacional y el otro fue el contexto general, que es lo económico, político y ambiental. Y ahora vamos a revisar lo que comentábamos acerca de que había que hacer un análisis teórico de qué políticas de gobierno se deben de considerar para mantenerse, ahora decimos, para mantenerse en la sustentabilidad.
Anteriormente era para transitar hacia ella, ahora ya es para mantenerse. Entonces, hay dimensiones de tipo política, hay dimensiones jurídicas, hay dimensiones éticas e institucionales que se deben de considerar para pensar en esa teoría. Entonces, en el caso de la dimensión política, pues la política siempre es, digamos, lo que es la base para tomar decisiones colectivas. Colectivas, pues son democráticas, soberanas, porque el gobierno tiene que ser soberano, independiente, aunque forme alianzas con otros países, y además tienen que ser sancionables, porque de esa manera se puede tener una corrección. Igualmente la política condiciona cómo se desenvuelve ese proceso de desarrollo sustentable y a la vez tiene que ser también equitativo. Recuerden que sustentable implica equidad, implica justicia e implica mantener las condiciones del mundo. Hablamos de ecosistemas y de biodiversidad. Lo mismo, la dimensión política tiene que ver con lo que se llama gobernabilidad. La gobernabilidad es que cada estado, cada gobierno de cada nación pueda eh, trabajar para su gente y por su gente, por su pueblo, con el pueblo, para el pueblo. De esa manera existe gobernabilidad. Cuando una entidad gubernamental no trabaja junto con su pueblo al que gobierna, puede ser un municipio, puede ser un estado, puede ser un país, entonces carece de gobernabilidad. De modo que sin gobernabilidad no podría conducirse hacia la sustentabilidad, puesto que le faltaría justicia social. De modo que cuando las personas participan de forma democrática y el gobierno tiene capacidad para gobernar eh, y considera a lo que la gente necesita, a lo que la gente requiere, entonces hablamos de gobernabilidad. Y la gobernabilidad es un cierto requisito para mantener la sustentabilidad. Es decir, se requiere gobernabilidad, se requiere equidad y se requiere soberanía y se requiere democracia. En el caso de las dimensiones jurídicas, sabemos nosotros que ha habido daños ambientales, lo mismo que graves problemas en los ecosistemas, llamados ecocidios. Y los costos legales de responsabilidad por esos daños tienen una tendencia a establecer una cierta responsabilidad objetiva y también una presunción de responsabilidad, cuando esto está asociado a actividades peligrosas, actividades riesgosas. Y ya tenemos en nuestro país la ley federal de responsabilidad ambiental desde el 2015. Y en ese sentido, hay que considerar que la justicia ambiental también tiene que ser democratizada. Es decir, cuando el pueblo no tiene voz ni voto, la justicia ambiental no llegaría. Así que se requiere que los que se encargan de aplicar la justicia en lo ambiental consideren justamente que la democracia es muy importante porque es como las comunidades hacen valer su voz, sus necesidades, porque ellas conocen muy bien las circunstancias en las que viven y en las que se desenvuelve su comunidad y se encuentra eh, el lugar en donde viven. Y también tenemos que, como otra tarea, la identificación de procedimientos de tipo judicial y otros no judiciales para tratar conflictos ambientales. Los judiciales obviamente son los que ya tienen en la ley una forma de aplicarse
y los no judiciales son administrativos. Antes de llegar a lo judicial se puede hacer una revisión y se puede hacer una resarcir los daños, reparar los daños en los conflictos ambientales. Y en la dimensión ética, bueno, pues tiene que ver mucho con lo que sería lo racional, ¿sí? Universal, lo cual considera que la relación entre los humanos tiene que ser con la naturaleza y con todo el medio en donde existe desarrollo humano. Entonces, la dimensión ética implica justamente el cuidado de la biodiversidad, el cuidado del ambiente, el cuidado de los ecosistemas y saber que no somos los únicos, que no somos los más, sino que nos acompañamos en el mundo con todas las especies. Y aunque tengamos, bueno, por decirlo así, un cierto dominio, un cierto control, no somos exactamente los dueños de la naturaleza. Inclusive, inclusive la naturaleza misma luego nos cobra las osadías que se hacen de parte de las sociedades humanas. Y la siguiente dimensión, la institucional, tiene que ver con establecer una estrategia integral que se base en una cierta renovación de instrumentos de política. Es decir, estamos hablando de que en la política los instrumentos son la manera en que el gobierno establece una relación con la sociedad, de modo que eh, permite a través de los instrumentos que se haga valer justamente las diferentes estrategias. Por ejemplo, podemos hablar, si gustan, de instrumentos económicos, de instrumentos fiscales, de instrumentos en materia ambiental. Todo eso es parte de la política y tiene que ser renovada porque a través del tiempo se van desarrollando las sociedades y tiene que cambiar justamente los gobiernos y las políticas. Lo mismo tiene que haber una coordinación entre sectores. Es decir, hablamos de secretarías de Estado, tienen que estar de modo transversal, tienen que estar coordinadas para que participen todas, porque, bueno, participen las que más tengan que ver con las cuestiones de políticas sociales. Entonces, una coordinación intersectorial es importante para que lo que se decida de parte del gobierno hacer se aplique incluso con menor esfuerzo, con más eficiencia en el presupuesto, alcance más el presupuesto. Ustedes revisaron, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar, cómo tiene una implicación en lo social y una implicación en lo ambiental con el programa que se llama Sembrando Vida. Y luego tenemos como parte de esa división institucional una estrategia también basada en el liderazgo, ¿sí? Lo mismo pensar en proyectarse de modo internacional, porque es importante mantener al interior del país y al exterior del país un cierto liderazgo en la región latinoamericana y proyectar que lo que se hace en México y que funciona bien pueda servir a otros países si lo quieren considerar. Lo mismo, hay liderazgos internacionales que se pueden ocupar para nuestro país. Con esta cuestión, por ejemplo, de la inflación, en la cual en México tenemos una inflación menor que en Estados Unidos, pero analizándola en partes, es inflación mayor en Estados Unidos en lo energético, menor en México, pero es menor en Estados Unidos y mayor en México en lo que es las cuestiones de producción para el abasto y para el consumo. Es decir, el ejemplo que tenemos de Estados Unidos, incluso de otros países como China, es una manera de observar que se tiene que regresar a la soberanía alimentaria. En nuestro país lo éramos, en los años 40 al 70, México era un país líder en Latinoamérica, era un país con un gran crecimiento en el PIB, un país con
un gran desarrollo autosuficiente en gasolinas, en diésel, en energía eléctrica, autosuficiente en alimentos, y se perdió por razones de malas políticas de permitir que los ajustes estructurales del Banco Mundial y del FMI incidieran en las políticas de gobierno, pasando a segundo plano el Plan de Desarrollo Nacional, dejándolo a la deriva, tomando políticas internacionales que simplemente trataban de apoderarse de nuestros recursos, y lo lograron, lo hicieron, lo hicieron. Lo poco que nos quedó de los gobiernos neoliberales se está retomando y se está haciendo otra vez de nueva cuenta productivo. Entonces, otra estrategia tiene que ver con que la gente, la democracia, tenga lugar, ¿sí? Es decir, una democracia, una presión social, una participación tanto electoral como participativa. Y entonces, establecer también una planeación inductiva con esa gobernabilidad que tiene que ver con acuerdos con todos los actores sociales y económicos, con la sociedad entera y con el pueblo en general. Actualmente se habla mucho de sociedad civil, pero en tiempos anteriores se hablaba de nación, de pueblo. Ahora ya se habla de ciertos segmentos como son sociedad civil, pero el pueblo en general tiene mucho más validez, mucho más valor que sociedad civil. Entonces, esas dimensiones también deben de considerarse para, tender hacia la sustentabilidad. Y bueno, ya hablando de las políticas que tendrían que integrarse, también tenemos que ver que tiene que haber una coordinación interinstitucional y la aplicación de indicadores de sustentabilidad. Por ejemplo, los indicadores los vemos en esta lámina que está acá abajo. Aquí tenemos indicadores que están marcados por las Naciones Unidas en la Agenda 21. Y aquí está un ejemplo de esa Agenda 21 referente al capítulo de recursos de agua dulce. El indicador de presión implica cuánto extraemos de agua subterránea y cuánto extraemos de agua superficial, y cuánto es el consumo doméstico de agua por habitante, ¿sí? Entonces, el indicador del estado en que se encuentra, hablaríamos de cuánto hay de reservas de aguas subterráneas, lo mismo cuánto hay de reserva de aguas superficiales, que ahorita por acá estamos muy escasos, y ya el agua contaminada, el agua residual, cuánto tiene de concentración de coliformes fecales en agua dulce, y también otro parámetro es la demanda bioquímica de oxígeno en cuerpos de agua. Y entonces la respuesta que se da a esa situación, a esa presión que se ejerce de parte de la sociedad, es como respuesta el tratamiento de aguas residuales, para que de esta manera el agua no se pierda, se pueda reutilizar, se pueda reocupar, ¿sí? Y tratar de modo tal que tenga un buen uso, un segundo buen uso, y ya después se pueda colocar en los cuerpos de agua a donde tiene que llegar y fluir el agua hacia ríos y mares. Y también una respuesta es saber la densidad que tenemos de las redes hidrológicas, es decir, las cuencas en las cuales nosotros tenemos agua, ¿sí? Mantener esas cuencas a través de lo que se llama este, captación, renovación de cuencas, de captación de cuencas. Entonces, esos indicadores fueron establecidos por la Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas en el 92 en una Agenda 21, y el esquema que se desarrolló metodológico es el de presión, estado-respuesta. Recuerdo que esta es una pregunta del paquete SCORM. Y entonces esta modalidad, este esquema metodológico de presión, estado-respuesta, es para cada indicador, para cada parámetro, y hay 4 dimensiones: la social, la económica, la ambiental
y la de gobierno, es decir, la institucional es la de gobierno, y en todas participan las personas, sobre todo lo social, económico y ambiental. Entonces, con este esquema se busca identificar los ámbitos de causa-efecto para un cierto fenómeno ambiental determinado y también los factores que originen sobre qué líneas de acción hay que seguir esa pauta. Entonces, este tipo de agenda se tiene que revisar para que se establezca. De hecho, ya se estableció, pero hablamos de que esto fue antes de que se estableciera una agenda local para nuestro país, que ya existe, ¿sí? Y se integraban justamente esas políticas. Aquí lo comentamos, la integración de políticas, la coordinación institucional, ¿sí? Conlleva a ciertos cambios institucionales en varios planos. El primero es que en los subsectores ambientales que están coordinados por Semarnat se mantenga esta coordinación. Por ejemplo, Semarnat tiene a su cargo la Profepa, la Conavio, la CONANT, el INTA, la CONAGUA. Entonces, no se puede desvincular todas ellas porque tienen que ver. Es decir, y el recurso rinde más si todas participan en algún tipo de programa. Y lo mismo, tiene que haber una coordinación entre los sectores administrativos en lo federal, por ejemplo, la Semarnat con Bienestar, la Semarnat con Bienestar y con SADER, que es la de Agricultura, la SEDATU, que es la de Desarrollo Urbano, la del Trabajo y Previsión Social y la de Energía. Entonces, y otras más tienen que integrarse para, de forma coordinada, trabajar en favor de la sustentabilidad. Y claro, no se diga entre gobiernos del nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal. Todos deben estar integrados. Esa es justamente la coordinación y los cambios de institucional que se pretenden. Ya esto es una realidad actualmente, por eso lo marqué aquí. Sí, es una realidad. Ahora vamos a revisar cuáles son justamente esas políticas principales y qué indicadores tenemos. Se separan en lo económico ambiental y en lo social, están separadas y se asocian con los indicadores de la Agenda 21. Entonces, tenemos, por ejemplo, el PIB. El PIB es un indicador macro de cuánto se produce en el país en un año, cuánto es el ingreso bruto de la producción en el país. Y este indicador del PIB nos marca justamente cuánto podemos crecer en un año. 2%, 3%, 6%. Los años, en los sexenios déjeme recordar, 70 menos 12, no, sí, 70 menos 12, del 58 al 70, hubo dos sexenios que se creció al 6%, ¿sí? Un gran crecimiento, pero no obligadamente había un gran desarrollo, y mucho menos cuidado ambiental. Es decir, era crecimiento nacional, sí, sí lo era, pero no era un desarrollo, porque faltaba integrar lo ambiental y lo social. Había mucho descontento social también, había un gran crecimiento económico, pero no un desarrollo social. Y este indicador es importante, pero no puede ser solamente él el que rija la política nacional. Y en cuanto a política energética, si por ejemplo los gobiernos descuidan esta política energética, lo que va a ocurrir de principio va a ser una presión interna sobre la inflación. En Estados Unidos la inflación energética es mayor que en nuestro país porque el gobierno actual está subsidiando el costo de un impuesto que ya comentábamos la pasada semana, un impuesto que se inventaron en el sexenio de Felipe Calderón, que es el IEPS. Entonces, ese impuesto eleva los costos de la gasolina, del diésel, de la electricidad.
De modo que al controlar justamente ese impuesto con un subsidio, con el excedente de ganancia del petróleo, se está logrando establecer una política energética que evite, que impida que haya una presión inflacionaria sobre todos los demás productos y sectores del país. Por eso es muy importante mantener una política energética de control de la inflación. Si sube la gasolina, sube todo. Si sube los precios de gasolina, va a subir el transporte, va a subir los alimentos, va a subir todo. Por esa razón, debe haber un control de la inflación en este ámbito, la energética. Y claro, otra industria muy importante es la de turismo. Así como la de turismo es importante, la de la construcción igual, porque son industrias que generan una gran cadena de suministros y una gran cadena de economía. Entonces el turismo y la construcción van asociadas y generan mucho recurso, mucho dinamismo, mucho empleo. Y en años anteriores se llamaba al turismo la industria sin chimeneas, porque generaba muchísimo ingreso para nuestro país, al grado tal que se crearon desarrollos turísticos masivos. Ahora se está buscando que sea un turismo ecológico, un turismo de aventura, un turismo gastronómico, un turismo eh, deportivo, etcétera. Muchos turismos, de modo que se pueda tener una gran oferta para los turistas nacionales e internacionales. Y actualmente el Tren Maya está generando un gran desarrollo en el sur-sureste de nuestro país, genera muchos empleos, hay una gran derrama económica, se genera mucho ingreso para la gente del sur-sureste, y cuando eso esté terminado y se pueda transitar en ese turismo, va a haber una gran posibilidad de que los turistas internacionales se integren, se internen en toda la zona maya, en los estados de Yucatán, de Campeche, Quintana Roo, claro, Tabasco y Chiapas, y conozcan mucho más lo que México ofrece en el turismo. No solamente es un turismo de aventura, un turismo de playa, sino un turismo arqueológico, un turismo gastronómico. Entonces, esta política de turismo es muy importante porque genera una gran derrama de economía. Hay actualmente una presión muy pequeña, pero no deja de ser una presión finalmente de los pseudoambientalistas, lo comentábamos en semanas pasadas, de que están queriendo frenar este desarrollo del Tren Maya y no tienen futuro porque finalmente este plan es mucho más importante que sus particulares intereses. El interés nacional es mucho más amplio que el interés de unos pocos particulares que están buscando que no se construya un cierto tramo del Tren Maya. No lo van a lograr finalmente. Va a quedar completado y van a ver que es una gran obra, lo mismo que es la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca, lo mismo que el aeropuerto Felipe Ángeles. Y lo que sigue, que es el tren transísmico o interoceánico, que va a generar muchísimo trabajo en el sur-sureste entre Veracruz y Oaxaca. Y aquí viene todo lo que decíamos, la política de industria, el hecho de, asociada a la energética, el hecho de que la industria del país esté siendo potencializada con ese corredor interoceánico va a permitir igualmente favorecer con instrumentos fiscales que se puedan implementar, que puedan integrarse industrias, empresas internacionales que vengan a trabajar al país, que generan empleos y de esa manera contribuyan al desarrollo de nuestro país. Porque cuando decimos desarrollo, hablamos de que tiene que haber un beneficio social, es decir, una responsabilidad social empresarial, una responsabilidad empresarial ambiental.
Entonces, esta política de industria va asociada con la de economía porque se tiene que buscar justamente favorecer la inversión y que no sea una inversión como ocurrió en el sexenio de Salinas de Gortari y en los siguientes, de Cedillo sobre todo, que eran inversiones, déjeme ver cómo decirlo, inversiones que eran solamente, sí, especulativas. Es decir, hay una gran diferencia en la inversión extranjera directa en este sexenio a las que hubo en el sexenio de Cedillo, Salinas de Gortari, que eran inversiones, sobre todo Cedillo, que eran inversiones de carácter especulativas. Entra el dinero, no se invierte, solo se canaliza la bolsa, se retira, se gana, se retira, porque se incrementan en nuestro país las altas tasas de interés, se succiona la economía de la población, ganan dinero las empresas, digo, los que invirtieron en las bolsas de valores, sin invertir en industria, sin invertir en la economía, solo invirtieron en la bolsa de valores, generaron riqueza financiera y para atrás. Igualmente, cuando fue lo del FOBAPROA, luego lo del IPAP, y FOBAPROA con Cedillo y luego el IPAP con Calderón. Un desastre en la economía por permitir que la deuda privada se hiciera deuda pública. Por esa razón, las políticas de economía tienen que ser en beneficio de la población, no contraria a la población. Lo mismo las de la industria. No puedes tener una inversión extranjera directa que no se aplique en la industria, sino que se aplique en la especulación. No, de eso olvídenlo. Y siguiendo con políticas, tenemos la política de agricultura. Justamente hablamos de una agricultura sustentable, agroecológica, que conozca y acepte el conocimiento cultural de los campesinos, se les apoye con extensionistas agronómicos, se aproveche su conocimiento y se le pueda otorgar extensión, conocimiento nuevo, técnico, haciendo un intercambio justamente de conocimiento y de sabiduría. O sea, conocimiento técnico, conocimiento científico y sabiduría ancestral, sabiduría de las comunidades. Y lo mismo, políticas de ganadería, también no podemos dejar que la ganadería se pierda, no podemos dejar que la ganadería invada espacios forestales y la pesca en este sexenio, en este gobierno, se hizo un instituto, ya no fue una Secretaría de Pesca, sino un instituto de pesca asociado a la Secretaría de Agricultura, el SADER. Entonces, existen políticas, se apoya mucho a los pescadores, actualmente se les da directamente el apoyo y están logrando resarcir toda su economía. Y en el caso de política de transporte, en este sexenio se toparon con que en el anterior sexenio de Peña Nieto habían concesionado no solamente las autopistas, sino concesionado lo que se llama el mantenimiento. Entonces, ese mantenimiento era muy costoso, eh, era muy tardado y no siempre era de lo mejor de materiales. Entonces se logró negociar, se mantuvieron los convenios, se logró negociar, pero se hizo una quita de 1.000 millones anuales con esas empresas que habían tenido el beneficio de concesiones del gobierno anterior. Entonces, con esos 1.000 millones anuales se está trabajando en hacer caminos en comunidades de Oaxaca y se va a ampliar a Guerrero para que tengan caminos y puedan sacar sus productos al comercio. Recuerden que la producción campesina en nuestro país es muy importante
y es de autoconsumo, pero también puede ser de comercio. De hecho, en los tiempos de los aztecas era una gran economía porque las poblaciones circunvecinas apoyaban muchísimo con su producto al mercado local. Era un gran comercio lo que había porque había justamente excedentes en la producción. Entonces, esta política de transporte debe de cuidar, incluso están haciéndose muchas carreteras, nuevas carreteras para enlazar comunidades que habían estado en el olvido, tanto para Sinaloa como para Durango, como para Chihuahua, como para Oaxaca, igual para Veracruz. Y bueno, la siguiente política, la política de empleo. Justamente esta política de empleo estaba siendo ansiada por todos. Desde el 85, 1985, el gobierno de la Madrid canceló todos los empleos que la gente dejara. Es decir, las plazas que había se iban a cancelar cuando se dejaran. Y en el sexenio de Gortari cortaron muchos empleos de muchas empresas. Y en el siguiente sexenio igual, y en el de Calderón quitaron el empleo a los Luz y Fuerza del Centro, 40,000 trabajadores nada más. El de Gortari quitó trabajadores de Pemex. No, no, hicieron un desastre con la política de empleo, un desastre, y la gente se afectó. Actualmente es diferente, con con el aeropuerto Felipe Ángeles, con la refinería Dos Bocas, con el tren Transísmico, con el tren Maya, están generándose empleos en abundancia y hay que mantener el empleo. Por esa razón, el corredor transísmico va a tener 10 polos industriales para el empleo. Por esa razón, la política fiscal ahí es apoyar a las empresas que van a invertir, realmente invertir. Ahora, la política de empleo asociada a la del ambiente, ustedes revisaron, por ejemplo, el programa de bienestar que se llama Sembrando Vida. Ese es el perfecto ejemplo de política de empleo y ambiente, porque se le da empleo a la gente en sus parcelas, reforestan con especies frutales y ambientales, y todo ese gasto es una inversión. Estamos hablando de 1.400 millones de dólares al año, ¿sí?, que se ocupan en nuestro país para la gente y para el ambiente. Ningún proyecto anterior de CONAFOR tuvo tanto impacto, tanto social como ambiental, como este de Sembrando Vida. ¿Alguien revisó ese programa Sembrando Vida en su clase, en su foro, que lo puede decir ahora? ¿Alguien que se acuerde de haberlo visto? ¿Que quiera comentar algo? Entonces, si alguien lo dice, adelante, si no, continuamos. Y bueno, la política, también medio ambiente y desarrollo, tiene que ver con con, creo que aquí será el ejemplo de Sembrando Vida, aquí. Y en el caso de acá, de empleo y ambiente, se refiere fundamentalmente a que las empresas, tienen que favorecer el cuidado ambiental. Sí, es correcto. Aquí es cuidado ambiental de las empresas que están llamadas incluso a certificarse, a tener un buen desempeño ambiental, responsabilidad ambiental y generar empleo. Y aquí sí estaría lo que decíamos ya de cerca del programa Sembrando Vida, es decir, cuidar el medio ambiente y desarrollarlo también a través de programas forestales de reforestación. Y luego, la política científica y tecnológica es muy importante. Actualmente, el CONACYT está siendo manejado por una científica que tiene la encomienda de quitar toda la corrupción que había en el CONACYT. De modo que ahora con la pandemia
se están desarrollando una vacuna propia de los científicos en el país, una vacuna propia, una vacuna patria se llama la vacuna. Entonces, esta política científica es muy importante porque permite justamente apoyar a los científicos y a los técnicos para que tengan investigación científica y tecnológica, puedan producir patentes. Cuando estuvo el COVID, se generó una patente de un ventilador para los enfermos del COVID que tenían problemas respiratorios y se hizo un producto técnico mexicano de gran funcionalidad. Entonces, todos estos cambios actuales con el gobierno nuevo están teniendo un gran impacto positivo en todo el país. Y la siguiente política que tiene que ver con un multilateralismo y que sea nuevo, es decir, es importantísimo recalcar dos cosas. Uno, lo nuevo y otro, lo multilateralismo. El presidente ha dicho que México tiene relaciones amistosas con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo. Con nadie tiene ningún tipo de problemas y marca muy bien la política exterior mexicana. Y lo que establece, incluso lo que plantea el presidente, es que se pueda generar una región de toda América, América del Norte, América Centro y Sudamérica, toda integrada, como una nueva forma de llevarse entre las naciones sin perder la soberanía de cada país, manteniendo la economía, manteniendo la soberanía, buscando que todo mundo participe en ese multilateralismo nuevo, nuevo con soberanía. ¿Por qué? Porque el globalismo ya terminó, el globalismo ya no existe, los resabios del globalismo ya quedaron obsoletos, es decir, no sirvió, o más bien solo sirvió para enriquecer a los financieros más ricos que solamente hacían inversiones en bolsa y especulativa. Entonces, esta forma de nuevas relaciones entre las naciones es justamente lo que se llama un nuevo multilateralismo. Y hay que sentirse orgullosos de que nuestro presidente está marcando justamente el nuevo multilateralismo y que parte desde la propia soberanía de nuestro país. Es muy importante esto como algo de revisión de políticas, tanto económicas como ambientales. Y luego siguen las políticas sociales. Tenemos que ver aquí, por ejemplo, la educación ambiental, muy importante, ¿sí? Porque todos estamos llamados a educarnos en todos los sentidos, incluyendo lo ambiental. Política de salud. Se pretende dejar en nuestro país un sistema de salud fuerte a través del INSABI y ir quitando poco a poco toda la gravedad que se hizo en gobiernos anteriores de dejarle de haber descentralizado la salud, haberla fraccionado en cada estado para desvirtuar programas, para desvirtuar recursos e inclusive dejar a la salud como una mercancía y no como un derecho social. Lo mismo una política de población y medio ambiente en la cual las personas puedan tener los hijos que deseen, considerando que la población tiene que seguirse manteniendo, es decir, la población tiene que mantenerse joven, porque envejecemos y se requiere población joven que tome las riendas del país, las riendas de la producción, las riendas de la política y sobre todo cuidar el medio ambiente, porque al crecer en población se usan más recursos, lógicamente, pero no quiere decir que al ser más afectemos más el medio ambiente. Podemos ser más y cuidar el medio ambiente. Y lo siguiente que tiene que ver con la democracia, es decir, que los ciudadanos participen en política. Todos tenemos que ver con la política, puesto que la política significa lo relacionado con la ciudad. Quien no vive en la ciudad
pues, va a vivir en el campo, pero aún así tiene que ver con la política. Y luego tenemos lo que ya comentábamos, indicadores que son parte de la Agenda 21. Y bueno, para esto quiero un poco dejarlo de lado porque esto está superado. Bueno, lo vamos a revisar rápidamente. Se proponía para México que hubiera políticas públicas que permitieran incorporarlas a la administración federal para que ésta tuviera una línea de desarrollo sustentable transversal, acciones transversales, intersectoriales, integrando políticas institucionales, y se pretendía esta comisión. No se hizo. Esta comisión no tuvo lugar. Lo que tuvo lugar se llama INAFED y luego lo vamos a revisar en la semana siguiente. Por eso quiero brincármelo. Pero lo revisamos rápidamente. Y había que elaborar una Agenda 21 mexicana. Igual, este nombre no lo tiene. Se llama Agenda de Desarrollo Local. Y entonces el autor también planteaba que se aplicaran indicadores de la Agenda 21 para asuntos de Estado. Es decir, cuando habla de asuntos de Estado se refiere a que es transeccional e incorporar al municipio una modalidad de que gestione municipalmente las cuestiones ambientales. Estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que implica los residuos que se generan en el municipio, porque territorialmente en nuestro país y políticamente a nivel municipal se presentan los problemas y las oportunidades en esta materia, así que a nivel municipal tiene que instrumentarse la atención directa e inmediata. Así que una definición es que la cuestión ambiental municipal es el conjunto de actos normativos, tanto operativos como de programas que están orientados al manejo ordenado del ambiente y a su relación de este manejo con los factores económicos del municipio. Por eso es importante la cuestión de gestión ambiental municipal. Ahora, esta comisión no se produjo, estaba planteada por el autor del libro, no se produjo, ¿sí? Se hizo el INAFED. Aquí les muestro a ustedes cuál era la propuesta central del autor del libro. Es una propuesta, vamos a decirlo así, atrevida para su tiempo. No se hizo como tal, lo veremos la semana próxima. Dejémoslo hasta aquí. Dice aquí, conviene pensar acerca de la viabilidad de un programa denominado Agenda 21 Mexicana. Repito, no tiene ese nombre. Y que esa agenda articule desde el propio presidente, ¿sí? Presidente, la estrategia de la administración pública que se integre en este desarrollo sustentable que marca la ONU, ¿sí? Pero no podía ser que el presidente fuera el que llevara a cabo esta articulación, sino que tenía que ser la nación entera a través de los municipios, y se creó lo que se llama el INAFED. Es decir, no hubo esta comisión. Vamos a ver, no hubo esta comisión. Aquí lo marco. No se hizo esta comisión. No quiere marcarla. No sé por qué, pero aquí lo menciono. Esta comisión no se desarrolló. Se hizo el INAFED. Esta Agenda 21 mexicana sí se desarrolló con el nombre de Agenda de Desarrollo Local, y lo veremos la semana siguiente. Solamente aquí mencionamos que la Agenda 21 tiene 40 capítulos, se ejecuta en todo el mundo, cada país la contextualiza a su particular necesidades, ¿sí? Y esta agenda fue diseñada para atender los problemas actuales y los futuros. Pero repito, esta Agenda 21 ya también tuvo una revisión en el 2000 con los objetivos, se llamaban ODM, Objetivos del Milenio, de la ONU, y luego tuvo una nueva revisión el 2014 y 15, planteando los ODS 2030 de Naciones Unidas. Son 17 objetivos. Esto también lo pueden encontrar en la presentación
que yo les coloqué aquí, aquí, ¿sí? En esta presentación se encuentra esta información. Aquí sí está ligada correctamente. La Agenda 21, aquí está, y regresamos. ODM, aquí están, eran 8 objetivos, y regresamos. Y aquí están los ODS 2030, son 17 objetivos, con esta cantidad de metas, esta que tiene indicadores globales. O sea, esto es mucho más completo que los ODM, pero un poquito menos completo que la Agenda 21. Sin embargo, es un plan de acción muy integral, muy concreto para favorecer la sustentabilidad y el desarrollo sustentable. Entonces, ustedes tienen este documento ahí en el aula, ¿sí? Yo no puedo revisarlo por ahora porque ya el tiempo se nos termina, pero ustedes lo tienen ahí en el aula. Entonces, esta sesión síncrona, que ya se las mostré, ¿sí? Ahí está, ya lo revisamos. ¿Sí? Ustedes la pueden igualmente complementar para su información con este recurso, ¿sí? Ahí está, este recurso, ¿sí? Así es que todo queda aquí en el aula para ustedes. Tenemos que concluir nuestra plática. ¿Hay preguntas? ¿Hay comentarios? Sé que tienen otra clase, ya tienen que irse a otra clase. Adelante. Mario Alberto dice que todo bien. ¿Correcto? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguna pregunta, sea del tema o sea de otra cuestión, como ustedes quieran? Siempre es interesante escuchar lo que ustedes dicen. Lo que yo digo, pues yo ya me lo sé, pero quiero saber el impacto que tienen ustedes, lo que estamos platicando. Pues coméntenme qué impacto les deja esta revisión de información platicada. ¿Quién quiere tomar la palabra? Una valiente, un valiente. Ok, pregunta Alejandra si las tareas y foros faltan. Sí, así es, falta por calificar. El trabajo es muchísimo. Y yo me dedico a calificar y también me dedico a construir las aulas, que son 5 y hay que tenerlas todas listas porque el trabajo es demasiado. Damaris muy bien, dice que todo muy bien. Ok, Alejandra dice que gracias por la respuesta que le di. Y vamos a ver quién quiere comentar algo referente a lo que hemos platicado hoy. Ah, sí, Ana, efectivamente, las actividades todas van a vencer el 24 de julio. Hablamos de la semana 7, 8, 9 y claro, esta, ni se diga, la 10. Esta 10 es un cuestionario en SCORM y la 11 es un glosario y es en equipo. Aquí lo voy a mostrar. Ya está el aula, miren. ¿Se dan cuenta? Quizás no califique muy rápido, pero sí tengo el aula lista para ustedes. Aquí está, este es el tema, ¿sí? Esta es la actividad y va a ser en equipo. Aquí está, en equipo, ¿sí? Esta va a ser el domingo 31. Bueno, entonces ya creo que es suficiente. Si nadie quiere decir algo más, hasta aquí paramos nuestra plática y nos vemos el próximo lunes a las 6:30. Muy bien, me despido entonces de ustedes. Gracias por su atención, muy amables. Síganse cuidando. Nos vemos el próximo lunes 6:30. Muchas gracias, hasta luego, profe. Hasta luego, Víctor Alfonso. Sí, Adriana, de nada. Hasta la próxima. Hasta luego, Ana.